Buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy les voy a exponer lo que es el tema de la discusión con respecto a la guía de Jerusalén sobre el tema de apendicitis aguda. De la guía lo que nos recomienda, pues nos indica que debemos establecer el diagnóstico, como les había indicado, basándose en lo que es en la presentación clínica, en el examen físico. Este de aquí generalmente la guía nos indica que puede ser un desafío total, sobre todo en los niños. Nos indica que, dado que el valor de la clínica pues, puede determinar la probabilidad de apendicitis aguda en un paciente es muy bajo, se recomienda es por eso que el enfoque sea de forma individualizada, teniendo en cuenta lo que es la probabilidad de la enfermedad, el sexo, la edad del paciente, sabiendo que, por ejemplo, en los niños, como les había mencionado anteriormente, es bastante difícil el diagnóstico y sobre todo en los adultos mayores hay que considerar pues que ellos tienen bastantes complicaciones y comorbilidades que aún van a complicar más el cuadro clínico, teniendo en cuenta en qué fase se encuentra la apendicitis. Es necesario saber que la guía, como les había comentado previamente, la guía de Jerusalén nos indica que la escala de Alvarado es una de las escalas bastante recomendadas y utilizadas, que también se le desglosa, se le conoce con el nombre de Mantrels. Este de aquí pues va a indicarnos o son una memotecnia para nosotros poder aplicar. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que la M hace referencia a la migración del dolor. Si es que esta de aquí ya migró desde el sitio de origen, es decir, desde el epigastrio, se puede hacer posiliaca derecha, que generalmente ellos describen en cuadrantes, cuadrante superior, izquierdo, derecho, inferior, izquierdo, inferior, derecho. También tenemos la A, que esta de aquí ya si es que el paciente presenta anorexia, cetonuria, la N si es que el paciente presenta náuseas, presenta vómitos, cada una de ellas pues van a tener un puntaje. También tenemos signos, entre ellos tenemos un dolor en cuadrante inferior derecho, también tenemos el signo del rebote, también vamos a tener que existe elevación de la temperatura, generalmente la escala de Alvarado nos indica que debe ser mayor a 38 grados, dentro de la parte del laboratorio nos indica si es que tenemos, por ejemplo, una leucocitosis mayor a 10.500, o si es que tenemos una desviación a la izquierda de los neutrófilos mayormente al 75%, esto igual a una puntuación de 10 en un total de la escala. Según la interpretación, decimos que de 1 a 4 puntos es muy improbable que a lo mejor estemos frente a un cuadro de apendicitis. Es por eso que nos recomienda la guía que el paciente debe mantenerse en observación y aplicar la escala nuevamente en 1 a 2 horas. Si es que vamos viendo que el puntaje disminuye, pues es probable o existe la posibilidad de descartar la patología. Y si es que esta aumenta durante ese lapso, pues podemos revalorar utilizando nuevamente la escala de Alvarado. Si es que obtenemos en la primera valoración utilizando Alvarado de 5 a 6 puntos, estamos frente a un cuadro que nos indica bastante sospecha, que puede ser sugestivo o muy posible. Este aquí nos indica que el paciente debe de permanecer en observación y nos indica que se debe repetir nuevamente la valoración utilizando esta escala en 6 horas y realizar ya lo que es una ecografía u otros exámenes diagnósticos. Y posterior a ello, pues nos indica si es que ya la puntuación va aumentando en las 12 horas posteriores a la segunda revaloración, o la primera revaloración con 5 a 6 puntos, nos indica que debemos ya de utilizar lo que es una intervención quirúrgica como el tratamiento. Si es que en la primera valoración, por ejemplo, tenemos de 7 a 8 puntos, nos indica que es probable que ya se pase directamente a la fase de una valoración por la parte quirúrgica y pues se programa o se realiza una cirugía programada. Y si es que en la primera valoración vemos que ya tenemos de 8 a 10 puntos, nos indica que ya estamos frente a un diagnóstico de apendicitis y podemos estar frente a una apendicitis aguda y nos dice que la cirugía debe ser realizada de forma inmediata. De igual forma, hacia la parte derecha, pues tenemos lo que es la escala de Alvarado modificada, sin embargo, tenemos en la parte de inglés, porque ya la guía pues viene en ese idioma. También nos indica que la guía de Jerusalén reconoce como la escala del AIRE score, que es la apendicitis inflamatoria como respuesta. Esta de aquí es una de las herramientas más confiables, como les había indicado, y que se encuentra validadas para la estratificación de riesgo clínico frente a una apendicitis. Aquí les realizo un cuadro de comparación entre la escala de Alvarado y la escala del AIRE score, siendo las dos escalas que mayormente nos indican o nos recomienda la guía. La escala del Alvarado, según la guía, pues está recomendada, a diferencia del AIRE score, que esta de aquí es altamente recomendada como les había mencionado. Sin embargo, nos indica que la escala de Alvarado difiere de la escala de Air, es porque la escala de Air, pues esta de aquí podemos decir que es más específica, dado que aquí nosotros vamos a tener contextos de lo que es de un PCR y de un laboratorio completo. Es por eso que la guía nos indica que la escala de Alvarado, si es que nosotros estamos en circunstancias donde no tenemos acceso a un laboratorio, debe ser la escala que
se utiliza y que nos va a permitir llegar a un diagnóstico, primero en la clínica, posterior imagen, y viendo hasta qué punto el cuadro clínico ha avanzado. Sin embargo, la guía de iScore nos indica que si es que nosotros estamos frente o tenemos acceso a lo que es a la realización de exámenes más complejos, como por ejemplo la realización de un PCR, la primera escala que debemos utilizar es la escala del iScore. Y en caso de que no exista acceso, pues ya la de Alvarado. Es por eso que nos indica que Alvarado difiere de iScore, es porque esta de aquí es más precisa y especialmente nos indica que debemos utilizar si es que estamos frente a un riesgo de tipo ya intermedio. La escala del AIR, este de aquí, pues de igual forma se divide en lo que es en signos, síntomas, en laboratorio y en la parte, como les había comentado, pues la guía de Jerusalén nos indica que el AIR Score es una de las más recomendadas y la que primeramente debemos utilizar. Posterior a ello, pues también nos indica que las puntuaciones clínicas solas, por ejemplo, la puntuación de Alvarado, la puntuación de ahí, la nueva puntuación del apendicitis en los adultos, nos indica que son lo suficientemente sensibles para poder excluir una apendicitis aguda, identificando con precisión a los pacientes de bajo riesgo y disminuyendo a su vez la necesidad de irradiación de los pacientes y las tasas de apendicectomía negativa en dichos pacientes. También nos indica que la guía nos recomienda el uso de puntuaciones clínicas para poder excluir la apendicitis aguda, poder identificar a los pacientes de riesgo intermedio que necesitan pues un diagnóstico por imágenes. Además nos sugiere que no se debe hacer el diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes embarazadas únicamente con la presencia de síntomas y signos, sino siempre en el caso de ellas y de ciertos pacientes con comorbilidades se debe utilizar pruebas de laboratorio, parámetros séricos inflamatorios. Además, nos indica que la puntuación de Alvarado no es lo suficientemente específica para diagnosticar la apendicitis aguda en los adultos. La guía también nos dice que esta de aquí parece ser poco fiable para diferenciar la apendicitis aguda complicada de la no complicada, sobre todo en pacientes de edad avanzada y es menos sensible en los pacientes con VIH. Es por eso que nos sugiere el, en contra del uso de la puntuación de Alvarado para confirmar positivamente la sospecha clínica de apendicitis aguda en adultos. Es por eso que les había mencionado que según la guía nos indica que no únicamente se debe de basar en la parte de la clínica para que el médico, el cirujano pueda decir a lo mejor que le ve la clínica y porque tiene toda la clínica vamos a pasar directamente a la apendicectomía sin previamente tener lo que es la clínica, lo que es la imagen y lo que si es que ya tenemos lo que es viendo en qué curso se encuentra la enfermedad para poder pasar a lo que es a una apendicectomía, clasificando a lo que es la enfermedad según la nueva guía de Jerusalén, a una complicada, de una no complicada, considerando que la no complicada inclusive nos recomienda que podemos utilizar ciertos antibióticos a diferencia de la complicada, teniendo en cuenta en qué fase se encuentra. También nos dice que el puntaje IR y el puntaje de las escalas, pues parece ser actualmente los puntajes de predicción clínica con mejor rendimiento. Como les había comentado, la IR sigue siendo la más específica frente a la de Alvarado, es por la mayor complejidad en cuanto a la realización de sus exámenes. Los puntajes de la escala IR, esta disminuye, sin embargo, las tasas de apendicectomía, como les había indicado, en grupos de bajo riesgo, reducen la necesidad de estudios de imagen de la irradiación de los pacientes y nos indican pues que estamos frente a un riesgo bajo o un riesgo intermedio. Es por eso que la guía recomienda el uso de la puntuación AIR como los predictores clínicos de la apendicitis aguda, siempre y cuando considerando el sitio en donde nos encontremos. También nos indica que en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda, la puntuación de Alvarado y la puntuación de apendicitis pediátrica son herramientas útiles para poder excluir la apendicitis aguda. Es necesario considerar que la guía de Alvarado también nos recomienda que existe la escala de lo que es de la escala de la valoración de la apendicitis, pero en pacientes pediátricos. Es en ellos que nos considera diferentes marcadores bioquímicos, representando una herramienta de diagnóstico fiable, prometedora para la identificación de casos negativos o de apendicitis aguda. Es por eso que nos indica, por ejemplo, aquí tenemos la escala para la apendicitis en la edad pediátrica con diferentes variables. Por ejemplo, tenemos igual una localización en fosa ilíaca derecha, si es que existe la presencia de tos, si es que existe al momento nosotros de realizar el examen físico, la percusión, si es que el dolor aumenta, si es que existe anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, una leucocitosis mayor a 10.000, una neutrofilia mayor a 7.500, si es que el dolor pues es el típico migratorio, esa fosa ilíaca derecha, y este de aquí nos va a dar de acuerdo al puntaje que obtengamos. De igual forma, este de aquí va a dividirse o va a sumar un total de 10 puntos
sabiendo que de 0 a 3, pues el riesgo de apendicitis es baja, y de igual forma nos indica la guía, pues que el paciente debe mantenerse en observación y una probable expectativa quirúrgica. De 4 a 6 puntos nos indica que el riesgo es intermedio, y aquí ya nos considera, al igual que la escala de los adultos, que nosotros debemos primero de utilizar la clínica, y si es que tenemos de 4 a 6 puntos, pues debemos utilizar ya lo que es una ecografía o un estudio de imagen, y si es que tenemos en la primera valoración los puntos de 7 a 10, pues nos indica que estamos frente a una probable apendicitis con un riesgo alto, en donde ya nos indica que la resolución pues va a ser de tipo quirúrgico. También nos indica la guía que el recuento de los glóbulos blancos, el diferencial con el cálculo del recuento absoluto, los neutrófilos, así como la PCR considerada en la guía IR, son pruebas de laboratorio útiles para poder predecir la apendicitis aguda en niños, además del nivel del PCR, que va a ser mayor o igual a 10 miligramos sobre litros, la leucocitosis mayor a 16.000, nos indica que son fuertes factores predictores en apendicitis de los pacientes pediátricos, considerando lo que es la puntuación de la guía de la escala, perdón. También nos indica que la combinación de los parámetros ecográficos y de los clínicos basados en las escalas, este aquí forman puntajes clínicos radiológicos combinados que pueden mejorar significativamente la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, y a su vez reemplazar lo que es la necesidad de una tomografía computarizada en pacientes adultos con una sospecha de apendicitis aguda. Esto, como les había comentado, en los pacientes que a lo mejor presentan comorbilidades, o que a lo mejor el cuadro clínico de ellos es un atípico, que a lo mejor ellos nos indican que un paciente, estamos frente a un paciente añoso. Inclusive nos indica la guía que existe la probabilidad de utilizar lo que es una TAC. También nos recomienda que la evaluación de niños con sospecha de apendicitis se recomienda solicitar pruebas de laboratorio, biomarcadores inflamatorios séricos de rutina. En pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda, sugiere adoptar además pruebas de biomarcadores para predecir la gravedad de la inflamación y la necesidad de investigación por imágenes. También recomienda el uso rutinario de combinación de los parámetros clínicos de la ecografía para así a su vez mejorar lo que es la sensibilidad, especificidad diagnóstica y reducir el uso de la TAC. Se recomienda también el uso del diagnóstico por imágenes en pacientes con sospecha de apendicitis aguda en la evolución inicial, y si es que estamos pues frente a una estratificación de riesgo mediante la puntuación clínica. Aquí la guía nos indica que este de aquí va a ser válido únicamente dependiendo del sitio en donde nos encontremos, para nosotros poder saber qué método, qué escala o qué método imagenológico podemos utilizar. También nos indica que la clasificación de riesgo intermedio identifica a los pacientes que probablemente se beneficiarán de la observación y del diagnóstico por imágenes. Es por eso que nos dice que en los pacientes con signos y síntomas intensos, alto riesgo de apendicitis, la puntuación AIR, la puntuación de Alvarado, menores de 40 años no necesitan imágenes preoperatorias transversales, es decir, por ejemplo, una tomografía computarizada, siempre y cuando estemos frente a un cuadro atípico. También nos sugiere proceder con un diagnóstico por imágenes oportunas, sistémicos, en pacientes con riesgo intermedio de apendicitis aguda. Se sugiere también que las imágenes como una TAC en los pacientes de alto riesgo menores de 40 años, si es que nosotros estamos, por ejemplo, en una puntuación de AIR elevada, una puntuación de Alvarado elevada, sobre todo para proceder lo que es un diagnóstico o utilizar un método invasivo como una laparoscopía de tipo terapéutico. También otro de los métodos diagnósticos nos indica pues, que podemos utilizar el POCUS. Esta es una investigación inicial fiable con una alta sensibilidad y especificidad, el diagnóstico de apendicitis aguda, facilitando lo que es una rápida toma de decisiones, ya sea por parte del médico cirujano o por el médico clínico. El POCUS nos indica que este de aquí debe considerarse la herramienta de diagnóstico de primera línea, y a su vez la guía nos indica que debe ser la que mayormente uso se dé. Sin embargo, hay ciertas limitaciones, como por ejemplo nos indicaba la guía que el POCUS este de aquí, primero, no está al alcance de todos. Segundo, que este de aquí viene a ser médico dependiente. Es decir, la guía nos indica que si es que el médico tiene una alta experiencia y una alta experiencia a su vez en el diagnóstico y en el manejo de lo que es del POCUS, pues el grado de sensibilidad y especificidad este de aquí aumentará. Sin embargo, nos indica que a pesar que el método de POCUS es un buen método diagnóstico, nos indicaba pues que el hecho de que el médico a lo mejor no tenga la suficiente destreza o la suficiente experiencia, pues la sensibilidad y la especificidad de igual forma va a verse muy, muy reducido. De igual forma nos indica que se recomienda el POCUS como la herramienta, ya les había indicado, de primera línea, siendo la más apropiada también en adultos, como
como en niños, según las diferentes investigaciones que se consolidó para poder hacer la guía de Jerusalén. Otro de nos indica también que los pacientes en investigaciones normales de síntomas que probablemente no sean apendicitis aguda, no se resuelva, se recomienda pues imágenes transversales antes de realizar la cirugía, como por ejemplo una laparoscopía. Aquí la guía nos recomienda, sobre todo en los cuadros de tipo atípico. Nos indica también que las imágenes de tipo transversal antes de la cirugía para pacientes con un dolor en fosa ilíaca derecha, que generalmente no se encuentra un foco exacto, que a lo mejor presente un cuadro atípico. Nos indica también el uso inclusive de la resonancia magnética. Es sensible y altamente específica para el diagnóstico de apendicitis aguda durante el embarazo. Sin embargo, nos refiere que una resonancia magnética negativa, no concluyente, no excluye la apendicitis y aún se debe de considerar la cirugía si hay una alta sospecha clínica, esto considerando a los pacientes en proceso de gestación. También nos sugiere que la ecografía transabdominal con compresión graduada con el método de imagen inicial es preferido para la sospecha de apendicitis aguda durante lo que es el embarazo. Se sugiere también el uso de resonancia magnética en pacientes embarazadas con sospecha de apendicitis, siempre y cuando este de aquí, como les había indicado, estemos en un sitio donde pueda existir todo ese tipo de acceso, si no, no sería bastante factible. Nos indica también que el uso de ecografía en niños es bastante preciso y seguro, sobre todo cuando pudiésemos estar frente a unas tasas de perforación o a lo mejor nos indica que la TAC también puede verse reducida mediante el uso de un algoritmo clínico. También nos indica que en los pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis se sugiere el uso de ecografía como primera línea, a pesar que la guía nos indica que antes de la ecografía, como un método de acceso rápido, está el POCUS, pero el POCUS pues se ve bastante debilitado, podemos decir, frente a que este de aquí viene a ser un operador dependiente. Es por eso que nos dice que antes que a lo mejor exista un diagnóstico erróneo, pues pasemos a una ecografía, a menos que el operador del POCUS pues sea lo bastantemente práctico para a lo mejor poder utilizar o utilizar ese método únicamente como método imagenológico diagnóstico. También la guía nos refiere a un manejo no quirúrgico de la apendicitis aguda no complicada, como les había indicado. Jerusalén divide a lo que es a la apendicitis en dos, de tipo complicada, de tipo no complicada. En este caso, en la de tipo no complicada, nos indica que la estrategia de antibióticos primero debe considerarse como una línea segura, eficaz en los pacientes con una apendicitis no complicada. Es por eso que nos indica, la guía también nos señala que el tratamiento no quirúrgico es seguro en los casos seleccionados con una tasa de recurrencia del 20 al 30% de los pacientes dentro del primer año. También nos indica que la apendicitis aguda no complicada en niños es bastante factible y eficaz como tratamiento inicial, como les había indicado. Es por eso que dentro de la guía nos indica antibióticos que nosotros podemos utilizar como para a lo mejor evitar lo que es la parte de progresar a una parte quirúrgica siempre y cuando estemos a una apendicitis de tipo no complicada. Nos indica la guía dos antibióticos, entre ellos nos indica que dentro de la instancia hospitalaria podemos utilizar el ertapenem en dosis de 1 gramo intravenoso por día, con una duración de 3 días y que podemos enviar a lo que es al domicilio una amoxia más ácido clavulánico por vía oral durante 7 días, siempre y cuando estemos a una apendicitis de tipo no complicado. Nos indica que la evidencia actual pues respalda que los antibióticos intravenosos iniciales, pasando posterior a lo que es a un antibiótico de vía oral, hasta que se disponga de más evidencia en este caso, o hasta que a lo mejor la clínica del paciente empeore y nos permite llegar a un tipo de apendicectomía. También nos indica que la apendicitis aguda no complicada puede resolverse espontáneamente de forma segura, con tasas de fracaso del tratamiento similares. De igual forma nos presenta con estancia hospitalaria más corta y costos en comparación con los antibióticos. Sin embargo, existen todavía datos muy limitados para que a lo mejor este de aquí pudiese decirse que la apendicitis pues pudiese ser o resolverse únicamente con los antibióticos o sin el uso de los mismos. Ahora, también estamos ya dentro de la guía, nos señala lo que es el momento de la apendicectomía y la demora hospitalaria. Nos indica que el retraso quirúrgico intrahospitalario breve de hasta 24 horas es seguro en la apendicitis aguda de tipo no complicada. Sin embargo, este de aquí nos indica que el hecho de existir esa demora, pues no aumenta las complicaciones y que la tasa, ni tampoco aumenta la tasa de perforación en lo que es en los adultos. Nos refiere que la cirugía para la apendicitis aguda no complicada se puede planificar inclusive para la siguiente lista o podemos hacerle tener al paciente en espera.
Nos refiere que la demora breve en el hospital con observación, mantenerle al paciente chequeándole con lo que es una ecografía transabdominal repetida en los pacientes, sobre todo en los pacientes embarazadas con apendicitis o que presentan un cuadro clínico atípico de tipo dudoso y que a lo mejor entre ellas no exista un aumento del riesgo que ponga en riesgo tanto a la vida de la madre como del feto. Les recomiendo también planificar lo que es la apendicectomía laparoscópica para la próxima operación, que puede ser dentro de las 24 horas, como les había comentado, que según la guía nos indica que el hecho de que existir un retraso de 24 horas, pues no va a presentar lo que son complicaciones o perforaciones, siempre y cuando exista un buen diagnóstico y nos centremos o sepamos que estamos frente a una apendicitis de tipo no complicada. Nos indica también la guía que retrasar la apendicectomía por apendicitis aguda no complicada hasta 24 horas después del ingreso. Este de aquí no parece ser un factor de riesgo según los diferentes estudios. Además nos indica que la apendicectomía realizada después de las 24 horas del ingreso pues relaciona con un mayor riesgo de resultados adversos siempre y cuando el diagnóstico no haya sido lo suficientemente eficiente al inicio y no hayamos estado frente a lo que es a una apendicitis de tipo no complicada, sino más bien a una apendicitis de tipo complicada. Y además la guía nos sugiere pues no retrasar lo que es una apendicectomía en pacientes pediátricos, en pacientes con apendicitis de tipo complicada, que necesiten una cirugía de tipo o de carácter urgente. Es decir, que la guía nos recomienda pues que se debe realizar en este caso la apendicitis temprana dentro de las 8 primeras horas después de que el paciente haya llegado a lo que es a la parte hospitalaria. También nos indica que la apendicectomía laparoscópica pues, ofrece grandes ventajas, como les había indicado, siendo inclusive uno de los métodos en caso de los métodos diagnósticos invasivos, cuando estamos frente, por ejemplo, a un paciente con una etiología o con un cuadro clínico de tipo atípico. También nos indica que, por ejemplo, en los niños con apendicitis aguda, la técnica asistida por la laparoscopía transumbilical de incisión es también segura como la técnica laparoscópica de tres puertos que generalmente se utiliza. Los pacientes pediátricos nos refiere también con apendicitis aguda y anatomía favorable, sugiere realizar lo que es una apendicectomía asistida por una laparoscopía extracorpórea transumbilical, según una de las recomendaciones también de la guía. Sugiere también lo que es una apendicectomía de tipo laparoscópica en pacientes obesos, en pacientes mayores, en pacientes que presentan un factor altos riesgos, lo que puede ser durante el peri o el postoperatorio, sobre todo sabiendo que a lo mejor pudiésemos estar frente a un sangrado o en el peor de los casos pudiendo llegar a una hipovolemia en ciertos pacientes si es que la cirugía pues llegase a complicarse. También nos indica pues, que se recomienda realizar succión únicamente en pacientes con apendicitis complicada, que a lo mejor haya existido colecciones intraabdominales o que fueron sometidos a lo que es una apendicectomía de tipo laparoscópica. También nos indica que se necesita realizar durante el procedimiento quirúrgico pues lo que es una electrocoagulación, ya que aquí son las técnicas rentables, sobre todo para evitar a lo mejor un sangrado en los pacientes. Como les había comentado anteriormente, una de las cosas a considerar al momento de realizar una apendicectomía, pues es la necesidad de realizar lo que es una oclusión de las arterias principales que van a irrigar o que irrigan al apéndice, sobre todo para evitar a lo mejor que existan sangrados o que exista alguna alteración posterior que provocando en el paciente un posible desenlace fatal. Nos refiere también la guía que no existen ventajas clínicas en el uso de engrampadoras, porque según la guía nos recomienda que diversos estudios que han realizado, pues el uso de las engrampadoras no han tenido repercusiones en los pacientes. Sin embargo, nos indica pues que este de aquí es un método que si es que el paciente a lo mejor llegase a utilizar alguna estrategia brusca, el paciente pues estas grapas son de mayor facilidad a aperturarse nuevamente en la cirugía, a diferencia de una sutura, por ejemplo. Este de aquí nos recomienda, por ejemplo, el uso de ligadura, como les había comentado, o de suturas, utilizando lo que es un cierre en muñón, tanto en los adultos como en los niños, ya sea en la de tipo no complicada, en la de tipo complicada, y que este de aquí pues, va a tener mayor relevancia a diferencia de las de tipo engrampadas o las que generalmente se utilizan como grapas. Nos recomienda inclusive la guía que no se debe utilizar el uso de los drenajes después de una apendicectomía por una apendicitis complicada en los pacientes adultos, sino más bien la guía nos recomienda pues, que debe existir una deambulación temprana, sobre todo en los pacientes adultos mayores,
para evitar a lo mejor una presencia de un cuadro clínico secundario, ya sea presencia o alteración a nivel del sistema respiratorio o a lo mejor en otra alteración. También la guía nos recomienda el uso profiláctico, como por ejemplo un drenaje abdominal después de una apendicectomía laparoscópica, en el caso de que haya existido, por ejemplo, una apendicitis perforada, ya sea en niños y que puede estar asociada con una probabilidad de un resultado negativo. También nos indica el uso de protectores de anillos para las heridas, si en caso de que exista alguna evidencia de reducción de la infección del sitio quirúrgico en la apendicectomía, especialmente en el caso de apendicitis complicadas con heridas que hayan perforado una perforación, que ya existan heridas contaminadas o con heridas sucias. También nos refiere que durante la apendicectomía, pues el cierre cutáneo primario retrasado aumenta la duración de la estancia hospitalaria y a su vez los costos de apendicectomía. Nos indica la sutura subcuticular, generalmente parece preferible en la apendicectomía abierta por apendicitis aguda, ya que se asocia con un menor riesgo de complicaciones. Nos recomienda la guía que es el tipo de sutura que se debe de utilizar. Recomienda también el cierre cutáneo primario con una sutura intradérmica absorbible única para heridas de apendicectomía en el caso de que no se utilice una técnica laparoscópica. Dentro de la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda, pues nos indica que la incidencia de los hallazgos inesperados en muestras de la apendicectomía es muy baja. El diagnóstico intraoperatorio por sí solo es insuficiente para identificar una enfermedad inesperada. Por eso que nos recomienda que generalmente cuando nosotros vemos a un paciente que la causa de o la etiología de la apendicitis no haya sido únicamente como el caso típico, un fecalito, sino que a lo mejor pudiese estar asociada ya que sea a una presencia de una neoplasia o a la presencia de algún factor que a lo mejor no sea dentro del típico, de la etiología típica. Es por eso que nos recomienda la guía que se debe de utilizar lo que es un sistema de drenaje, posteriormente lo que es la realización de una biopsia y posteriormente lo que es el tema de un manejo muy a la par, de acuerdo a la evolución del paciente. Nos indicaba la guía también que si es que el paciente, por ejemplo, posterior a una apendicectomía, empieza a presentar lo que es un cuadro de una resolución no favorable y que se haya tomado el cultivo y que probablemente en el cultivo nos indique alguna sospecha que a lo mejor el cultivo durante la apendicectomía se haya evidenciado que la parte anatómica del paciente no sea la normalmente común, nos indica pues que se debe dar un seguimiento, ya sea con otras especialidades o estar a la par con el paciente viendo su evolución clínica, si es que existe la presencia de un drenaje, viendo que el drenaje pues presente a lo mejor una adecuada eliminación de líquidos y que esta a su vez no vaya en aumento, sino que más bien presente una buena evolución, así como la presencia tanto del drenaje como de la cicatrización de la herida. En el caso de la guía también nos recomienda que si estamos frente a una apendicitis de tipo perforada, ya sea con clemón o absceso, nos indica que el manejo no quirúrgico es un tratamiento de primera línea razonable para la apendicitis con flemón o con absceso. El drenaje percutáneo como complemento de los antibióticos es accesible, podría ser beneficioso, aunque nos indica la guía también que no es de uso rutinario por la falta de evidencia. La cirugía laparoscópica en manos experimentadas nos indica que es un tratamiento de primera línea y muy seguro, y nos indica también pues que esta de aquí, la tasa de recuperación del paciente es mucho más temprana, la deambulación del paciente es más temprana y que podemos evitarnos a corto o a largo plazo pues la presencia de otras enfermedades como por la presencia de hernias, en el peor de los casos la presencia de visceración o a lo mejor infecciones del sitio en el caso donde fue la apendicectomía. Nos indica también que el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda con flemón o el absceso es una alternativa segura al tratamiento no quirúrgico en manos de personas experimentadas, al igual que la utilización de un POCUS, y que puede asociarse con una duración de la estancia más corta intrahospitalaria, una menor necesidad de reingresos y menor intervenciones adicionales en el tratamiento conservador. Nos sugiere también la guía el abordaje laparoscópico como tratamiento de elección para pacientes con apendicitis complicada, con flemón o absceso, donde se dispone de una experiencia laparoscópica avanzada con bajo umbral de conversión. Dentro de los antibióticos que nos recomienda la guía, pues para el uso de una apendicitis de tipo complicada, pues en este caso nos indica si es que estamos frente a una peritonitis de tipo localizada, los antibióticos recomendados vamos a tener, por ejemplo, una ceftriaxona, metronidazol o el pipetazo, una piperacilina más tazobactam, que generalmente nos indica que debe darse por una duración de 5 a 7 días. Si es que estuvimos frente a una peritonitis de tipo generalizada, es necesario la utilización de un meropenem, de la piperacilina más tazobactam,
intravenosa y que debe ser de mayor a 7 días, que oscila entre los 7 a 14 días. Si es que estuvimos frente a la presencia de un absceso mayor a 4 centímetros, debe utilizarse antibióticos o un drenaje percutáneo, y que el tratamiento aquí, como les había indicado, pues debe hacerse de forma individualizada, considerando si estamos a un paciente frente a un cuadro complicado, a un cuadro no complicado, pues es que a lo mejor el paciente pues presentó una anatomía que no sea la típica, probablemente con la presencia de un linfoma, de una neoplasia o a lo mejor algún tipo de algo que no haya provocado una etiología común en el paciente, como sea un fecalito. También nos indica que si estamos frente a un plastrón apendicular, es necesario la utilización de antibióticos como la ceftriaxona, metronidazol, y que sea seguido de antibióticos por vía oral, dependiendo de la evolución, que puede durar entre 7 a 10 días. Nos indica también la guía que la tasa de recurrencia después del tratamiento quirúrgico, si es que estamos frente, por ejemplo, al pulmón, nos indica que puede ser de 12 al 24% en el caso de la recurrencia. Nos indica que en el caso, si es que estuviésemos en un paciente con una apendicectomía, donde hayamos encontrado a lo mejor que la causa sea de tipo neoplásico, generalmente en los pacientes mayores de 50 años la tasa de recurrencia va entre los 3 al 17%. Nos indica también que no se recomienda la apendicectomía de rutina, caso de apendicitis en los adultos jóvenes, y que se recomienda la apendicectomía de intervalo para aquellos pacientes con síntomas recurrentes. También nos indica la detección del colon, a lo mejor con una colonoscopía. Esto de aquí nos indica la guía siempre y cuando estamos frente a cuadros atípicos. También el uso de un ATAC con contraste, con una dosis completa para pacientes con apendicitis tratados de forma no quirúrgica, si es que ellos a lo mejor presentan una edad mayor a los 40 años. Dentro del antibiótico que nos recomienda la guía, pues nos indica que vamos a utilizar lo que es una antibiótico terapia perioperatoria. Nos indica que se ha demostrado que una dosis única de antibióticos de amplio espectro administrado antes de la operación, ya sea al momento de su llegada o una hora antes de la incisión cutánea, es muy eficaz para disminuir lo que es la infección de la herida y el absceso intraabdominal posoperatorio, independientemente del grado de inflamación de la herida. También nos indica la guía que nos recomienda una sola dosis preoperatoria de antibióticos de amplio espectro, y no se recomienda antibióticos postoperatorios para pacientes con apendicitis de tipo no complicado. Nos indica que en los pacientes con apendicitis aguda complicada se sugieren los antibióticos postoperatorios de amplio espectro, especialmente si no se ha logrado un control completo de la fuente, teniendo en cuenta que si es que no se pudo extirpar de forma completa el apéndice, es que a lo mejor había otra causa externa que no sea un fecalito, o que a lo mejor no sea una causa común, o que se le pueda manejar de forma eficaz en lo que es en un ambiente hospitalario. También nos indica o nos recomienda no prolongar los antibióticos más de 3 a 5 días después de la operación en caso de una apendicitis complicada, y que debe existir un control adecuado, en este caso de la fuente, como les había comentado, en el caso de que exista a lo mejor una clínica que sea típica del paciente, que hayamos tenido que utilizar a lo mejor una laparotomía exploratoria para poder identificar en donde no haya sido suficiente lo que es la realización de una ecografía, o donde el POCUS, a lo mejor teniendo en cuenta que es operador dependiente y que el operador pues haya sido lo suficientemente exacto para poder identificar, pues nos indica que es necesario en estos pacientes mantener lo que es un control adecuado y viendo si es que existe una progresión, una evolución favorable del paciente. También nos indica que la administración oral de los antibióticos postoperatorios en niños con apendicitis complicada en periodos de menos de 7 días después de la operación, esta de aquí parece ser muy seguro y no se asocia con un mayor riesgo de complicaciones. Además, nos indica que la transición temprana a los antibióticos orales es segura, es eficaz y rentable en los niños con una apendicitis, de la apendicitis de tipo complicada. Se recomienda también el cambio temprano, después de las 48 horas, a la administración oral de los antibióticos post-operatorios, con una duración que no sea inferior a los 7 días. Nos indica también que los antibióticos postoperatorios después de una apendicectomía por apendicitis aguda no complicada en niños no parecen tener ningún tipo de papel en la reducción de la tasa de infección del sitio quirúrgico. Es por eso que la guía nos indica pues, que solamente en ciertos casos debemos de utilizar o no los antibióticos que les había mencionado. Los pacientes pediátricos operados por apendicitis aguda no complicada nos sugiere no utilizar una terapia antibiótica postoperatoria. Y como les había mencionado pues anteriormente, tenemos, si es que estamos frente a una apendicitis de tipo no complicada, la guía nos indica que no se deben utilizar antibióticos postoperatorios. Si estamos, por ejemplo, frente a una apendicitis gangrenosa o perforada, debemos utilizar ceftriaxona, metronidazol, la piperacilina más tazobactam por alrededor de 3 a 5 días. O si es que estuvimos frente a un absceso o una peritonitis, pues debemos utilizar
alrededor de 5 a 7 días, que en el caso que estemos o que haya existido, que utilicemos en la apendicitis de tipo complicado.